Bien, vamos a empezar entonces con nuestro tema que nos convoca hoy día. Ya estamos terminando con este, es el último tema de teoría y se llama las pruebas no paramétricas. Bien, estas técnicas se utilizan cuando no se conoce la distribución poblacional o se sabe que no es un modelo normal. Son métodos alternativos que hay bastante equivalencia con los métodos no paramétricos. Por ejemplo, para el análisis de varianza también tenemos una prueba que se llama Kruskal-Wallis. Se aplica cuando se trata de inferencias para muestras pequeñas y no se conoce la distribución original de dónde se tomó la muestra. En el supuesto de que se cumpla con las condiciones de la prueba paramétrica, entonces lo más recomendable es utilizar la prueba paramétrica. Además, también se puede identificar que, como sabemos, las variables tienen pues escalas, ¿no es cierto? La escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. Entonces, las pruebas no paramétricas son las que se utilizan para las escalas más altas, o sea, para la escala de intervalo y la escala de razón. Tiene mayor información. En cambio, el caso de las pruebas no paramétricas también tiene menos nivel de la escala, suficiente que sea una escala ordinal, entonces ahí se aplica la prueba no paramétrica. Entonces, estas son ya algunas de las pruebas que hemos visto: la prueba Z para muestras grandes, la prueba T para muestras pequeñas, y cuando se cumplen las condiciones de normalidad. Lo mismo también cuando hacemos la comparación de varios promedios, se aplica el análisis de varianza, pero también tiene pues sus condiciones respecto de la homogeneidad de varianzas poblacionales. Y tenemos las pruebas no paramétricas que veremos a continuación de uno en uno, en qué situación se aplica. Cuando tenemos variable cualitativa, como ya previamente hemos visto, se aplica la prueba G cuadrado para establecer relaciones entre variables cualitativas. Pero cuando nuestra variable objetivo, nuestra variable de interés, es cuantitativa, entonces podríamos tener estas situaciones. Como sabemos, pues, que la estadística se utiliza para relacionar variables, ya sean cuantitativas, cualitativas, y también para comparar grupos. Comparar el resultado de una variable cuantitativa, ¿no? Para dos grupos o para tres o más grupos. Hay que tomar en cuenta que si tenemos una variable cualitativa que solamente tiene dos valores, o sea, es dicotómica, o sea, sí o no, entonces ahí también se dice que tenemos dos grupos, porque cada valor de la variable va a originar un grupo. O podría ser que esa variable cualitativa tenga tres o más categorías, entonces va a originar tres o más grupos. Entonces tenemos que identificar si en este caso los grupos son independientes o son relacionados. Cuando son grupos independientes y se cumple con la condición de normalidad, entonces se aplica la prueba T de Student de manera general. Esta prueba T se convierte en una prueba Z cuando tenemos muestras grandes. Pero como vamos a ver a continuación, en el caso que no se cumpla con la condición, entonces utilizaremos la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. Pero también habíamos visto que existe la prueba T para dos muestras relacionadas, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, tenemos un estudio antes y después, se tiene dos datos de la misma unidad de análisis. Entonces, si además que son dos muestras relacionadas, tenemos que se cumple con la normalidad, entonces ya hemos aplicado la prueba T de Student pareada, ¿no? Cuando los datos son parejas, entonces se obtienen las diferencias de cada una de esas parejas y se aplica una prueba T. Pero cuando no se cumple con la normalidad, entonces tenemos la prueba Wilcoxon, como veremos más adelante. Pero además podemos hacer la comparación
no solamente de 2 distribuciones, sino de 3 o más. Si los 3 o más tratamientos, grupos o muestras son independientes y además se cumple la normalidad, entonces se aplica el análisis de varianza. Caso contrario, como ya les decía, tenemos la alternativa. O sea, si no se cumple con la normalidad, tenemos la prueba de Kruskal-Wallis. Esto es en el caso que buscamos probar un factor, si es que es significativo o no. Cuando además tenemos un factor adicional que le hemos llamado el bloque y se cumple con la normalidad, pues se aplica el análisis de varianza. Y en este caso, el bloque es como que se está repitiendo el estudio, se está repitiendo los tratamientos. Entonces, en la misma unidad, en el mismo bloque, se va a aplicar los diferentes tratamientos. Entonces tenemos muestras relacionadas. Cuando tenemos muestras relacionadas, entonces a eso también le llamamos el análisis de varianza en bloques, cuando se cumple la normalidad. En caso contrario, tenemos la prueba, la última de Friedman. Entonces empezamos para 2 muestras independientes. En primer lugar, pues tendremos 2 muestras aleatorias que la hipótesis nula será que las muestras son iguales, en el sentido de que las distribuciones son iguales. Entonces, vamos también a decir que no se cumple con el supuesto de que las muestras provienen de lo que son poblaciones normales, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la prueba U de Mann-Whitney. Vamos a ver que el SPSS nos va a simplificar muchísimo el análisis de los datos. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar básicamente si son muestras independientes o son muestras relacionadas. Y eso lo veremos en los ejemplos. Solamente como referencia voy a poner aquí las fórmulas y ver que el proceso que se da a los datos es muy similar al caso de la obtención de la mediana. Es decir, para el cálculo de la mediana no se toman los valores originales, como en el caso de la media aritmética, ¿no? O sea, la media aritmética se suman todos los datos y se divide entre el número de datos. Pero en el caso de la mediana, no. En el caso de la mediana se ordenan los datos. Y de acuerdo a la posición central, se toma el dato central, ¿no es cierto? Entonces algo similar ocurre con estas estadísticas de las pruebas no paramétricas, que también se llaman estadísticas de orden, en las cuales los datos originales se ordenan y se trabaja con las posiciones de esos datos, o sea, el número de orden que ha obtenido cada uno de los datos. Y por eso que aquí este T es la suma de los rangos, donde el rango viene a ser la posición del dato. Por ejemplo, acá ya tenemos un ejemplo, tenemos que se registran los ingresos familiares mensuales en 2 ciudades. Entonces, probar la hipótesis nula que son iguales los ingresos familiares. O sea, aquí lo que se quiere probar es que hay una diferencia de ingresos de la ciudad A y la ciudad B. Pero la hipótesis nula, como siempre, me va a anular eso y me dice que la diferencia es 0 o que no hay diferencia. O también se podría decir que la distribución de los ingresos es la misma en la ciudad A y en la ciudad B, como una hipótesis nula. Eso también es lo que les voy a pedir. Siempre hay que definir cuál es la hipótesis que se está probando, ¿no es cierto? En este caso es que el promedio de ingresos de A es el mismo promedio de ingresos de B. Ahora, los rangos son precisamente estos. ¿Cómo se han obtenido? Simplemente ordenamos de menor a mayor, ¿no? ¿Cuál es el valor mínimo para estos datos? El mínimo es, el primero es 600, ¿no? Y luego le sigue el 650, ¿ven? Entonces acá por eso es que para esta primera muestra se transforman los datos en su número de orden. O sea, la posición, por ejemplo, acá el mínimo es 1, ¿no? O perdón, es 600. Entonces, su número de orden va a ser el número 1, ¿no es cierto? Y el siguiente es el 650, que está en la muestra B.
Entonces aquí está el segundo, ¿no es cierto? Entonces son las posiciones. Entonces ya el procedimiento se utiliza los números de orden que vienen a ser las posiciones. Ahora, la opción que vamos a utilizar en las 4 pruebas no paramétricas será pues esta, ¿no es cierto? Dentro de analizar pruebas no paramétricas. Pero lo que tenemos que identificar es si son muestras independientes o muestras relacionadas. En primer lugar, tenemos que definir bien en la base de datos. Vamos aquí al programa, voy a buscar dónde está la prueba Mann-Whitney. Aquí está. Entonces, en primer lugar, les decía que hay que definir bien los datos y hay que ingresarlos. Cuando son muestras independientes, se ingresa de esta manera. Si tenemos una tercera, cuarta o más muestra independiente, la pondremos pues aquí debajo. Pero hay que identificar el tipo de variable. En este caso, la ciudad es una variable también, ¿no? O sea, tenemos que la unidad en este caso son los hogares. Pero un hogar vive en determinada ciudad. Puede ser A o B. Es también una variable. Por eso les decía que en este caso la variable cualitativa, ciudad, va a originar el grupo, ¿no es cierto? Va a originar, pues, en este caso, pues, que se va a hacer la comparación de esas dos ciudades. Tenemos también la variable cuantitativa, escala, y tenemos ya de un comienzo que definir muy bien el rol. ¿Para qué nos va a servir la identificación del rol? Para que el SPSS automáticamente realice la selección de variables. Entonces, aquí, objetivo, le llamamos a la variable dependiente, la variable de interés, porque en este caso el ingreso es muy variable, ¿no? De una familia a otra, pero podría deberse a la ciudad en la cual vive, ¿no es cierto? Entonces, eso es la gran pregunta, pues. Por eso es que le llamamos objetivo, porque estamos estudiando y queremos explicar esa variable. Y la otra es la variable independiente. La independiente, en este caso, es una variable cualitativa que tiene dos grupos, dos valores. Bien, entonces miren, vamos a ingresar a la opción analizar pruebas no paramétricas, muestras independientes, porque estamos hablando de una ciudad y de otra ciudad distinta, ¿no es cierto? Son muestras independientes. Y simplemente mantenemos esta opción acá en la pestaña objetivo, mantenemos que sea automático, o sea que el mismo programa va a encontrar la técnica, el nombre de la técnica que se va a aplicar. Y miren, simplemente cambio a esta pestaña que dice campos. ¿Qué cosa es un campo? Es una variable. Y miren, automáticamente, o sea, ya no hemos dicho, vamos a desplazar, ¿no?, las variables, sino que, como dice acá, el programa ha utilizado los roles predefinidos. Entonces ya es súper automático. Nada más, o sea, acá lo que se va a probar es la variable objetivo, ¿no es cierto? Queremos probar si es distinta o es igual en las ciudades. Presiona el botón ejecutar y ya tenemos que ir a la ventana de resultados. Entonces acá la significancia sale 0.515. A ver, aquí la significancia sale 0.515. Entonces miren, incluso acá ya aparece ya la interpretación, ¿no es cierto? Aparece la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula me dice que la distribución de los ingresos es la misma para las ciudades. O sea, ciudad y ciudad B, la distribución de ingresos es la misma. O también se podría haber dicho que los promedios de ingresos, la diferencia de los promedios de ingresos es igual a 0. Entonces, usando el método del valor P, vamos a tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando el valor P sea menor del nivel de significancia. En este caso no lo es. Por eso, incluso acá miren, ya automáticamente nos está dando la decisión. ¿Ven? El mismo programa
nos dice que se mantiene la hipótesis nula. Es decir, los promedios de ingresos en los hogares son las mismas en las dos ciudades. Ahora ya pasamos al siguiente, cuando las muestras son relacionadas. Tenemos dos muestras relacionadas. Para esto tenemos la prueba de Wilcoxon y se aplica cuando no se cumplen los requisitos de normalidad y además se ha obtenido dos datos de cada unidad de análisis. Entonces ahí tenemos las muestras relacionadas. Por ejemplo, un grupo de 15 consumidores se le pidió que califiquen de 0 a 20 dos marcas, A y B, de un mismo bien de consumo diario. Pruebe la hipótesis nula de que no existe diferencia en las calificaciones promedio de las dos marcas del bien. Entonces, lo que se les pidió acá a 15 consumidores es que califiquen, ¿no es cierto? Que califiquen de 0 a 20 la marca A y también la marca B. Con otras palabras, de cada consumidor se obtuvo dos datos, ¿no es cierto? Su calificación de A y B. Entonces, como pueden ver, tenemos dos muestras relacionadas, pero la forma de ingreso al SPSS ya tiene que cambiar. En este caso, la variable de interés es la calificación, ¿no es cierto? Pero de la marca A y la marca B. Por lo tanto, la definición de la variable objetivo debe ser así como se muestra aquí. O sea, estamos viendo la vista de la definición de las variables para las dos muestras relacionadas. ¿Para qué? Para que el programa automáticamente pues, nos dé los resultados, ¿no es cierto? Eso sí tenemos que llegar a nosotros a identificar bien cuáles son nuestras variables que estamos probando, ¿no? En este caso son las calificaciones para cada una de las marcas. Muy bien, aquí la opción va a ser la misma, excepto que tenemos que decirle que son muestras relacionadas. Voy a buscar acá el SPSS para la prueba Wilcoxon. Aquí está. Entonces, vamos a seleccionar, una vez que ya están ingresados los datos así, ¿no es cierto? Y como les decía, estos valores en este caso el consumidor se puede decir que son los bloques, ¿no? En el caso que hubiera solamente dos tratamientos, o sea, tenemos la marca A y la marca B. Bien, vamos a seleccionar acá la opción de muestras relacionadas. Aquí no hacemos ningún cambio. Esta es la pestaña objetivo. Le pedimos que sea automático en base a los datos, porque ya hemos definido bien los roles. Y miren cómo aquí automáticamente ya seleccionó las dos variables. ¿Ven? O sea, lo que estamos probando, la variable cuantitativa, lo que nos interesa en este caso, ¿no es cierto? Si la calificación es la misma para las dos marcas. Y listo, y eso es todo. Nada más tenemos que presionar el botón ejecutar y tenemos que ir a la ventana de resultados. Aquí también aparece el estadístico de pruebas, el valor calculado, pero lo que nos interesa es el valor P. El valor P sale 0.03. Vamos a la diapositiva. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Entonces, en la prueba Wilcoxon para dos muestras relacionadas, ¿no es cierto? Tenemos el nivel de el valor P. Entonces, la decisión se toma en base al SIG, ¿no es cierto? Que viene a ser la probabilidad de cometer error en rechazar la hipótesis nula. Entonces, tenemos acá la hipótesis nula. Nos dice que el promedio de las diferencias de calificaciones de las dos marcas es 0. En otras palabras, no hay diferencia en las calificaciones de la marca A y la marca B, ¿no es cierto? Es la misma, o sea, tanto la marca A y la marca B tienen igual aceptación.
y automáticamente ha seleccionado la prueba Wilcoxon y me arroja el valor P. Entonces ya nosotros tenemos que reportar este resultado y dar una interpretación. En este caso, al rechazar la hipótesis nula, tenemos que decir pues, que hay una diferencia significativa, ¿no es cierto?, en lo que es la calificación de las marcas. O sea, una marca debe ser mejor que otra. Hay diferencia significativa. Las marcas son significativamente distintas, tienen calificación distintas para los consumidores. Luego pasamos a la situación cuando tenemos ya más de 2 muestras independientes. Podría ser 3, 4, 5. Bueno, acá son K muestras independientes. En esta situación, cuando se cumplían las condiciones de normalidad, se aplica el análisis de varianza, ¿no es cierto? En esta situación, la hipótesis nula es que las K medias poblacionales son iguales, ¿no es cierto? Y lo contrario será pues que alguna de esas medias es distinta. Podría ser que solamente una sea distinta o todas sean distintas también. Entonces, aquí tenemos la prueba Kruskal-Wallis. Aquí nada más como referencia, esta es la fórmula en base siempre a los rangos, que viene a ser, como les decía, el número de orden. Por ejemplo, los datos que siguen representan los tiempos de operación en horas de 3 tipos de batería de teléfonos celulares hasta antes que se requiera cargarlas. Utilice la prueba Kruskal-Wallis al nivel de significancia 5% para probar la hipótesis que los tiempos de operación para las 3 baterías son iguales. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, también se puede ver como variables aquí, ¿no? O sea, tenemos que identificar. Porque cuando vamos a ir al SPSS tenemos que ingresar la variable, ¿no es cierto?, de entrada, la variable X, y la variable dependiente, la variable Y. Entonces, aquí tenemos que estamos tratando como la unidad, en este caso, las baterías, ¿no es cierto? Y tenemos 3 marcas distintas, A, B y C. Y lo que la variable de interés, la variable cuantitativa, viene a ser obviamente pues el tiempo de operación hasta que requiera nuevamente una recarga, ¿no es cierto? Entonces tenemos una variable cuantitativa, que es el tiempo de operación, ¿no es cierto? Y tenemos una variable cualitativa, que es la marca o el tipo de esa batería. Entonces, en este caso, la hipótesis nula será que las 3 marcas son las mismas, o sea, tienen el mismo tiempo de duración de la batería, que es la hipótesis nula, ¿no? Me pide probar esa hipótesis, dice que los tiempos de operación son iguales. En primer lugar, hay que identificar que sean muestras independientes, ¿no? Entonces, tenemos por un lugar, en primer lugar, lo que son las marcas del tipo A, o mejor dicho, las baterías de tipo A, baterías de tipo B y baterías de tipo C. O sea, son distintas unidades de análisis. Por lo tanto, son muestras independientes. De cada unidad se ha tomado solamente un dato, que viene a ser el tiempo de operación. Una vez que ya hemos identificado que tenemos muestras independientes, ya se simplifica el tema, pero tenemos que definir bien, ¿no es cierto? Y hemos identificado la variable independiente, tenemos que ingresar así de esa manera, y la variable dependiente que es cuantitativa, nuestra variable objetivo que va a ser pues la duración de esa batería. Entonces voy a buscar en el SPSS la prueba de Kruskal-Wallis, que está por aquí. Bien, acá están ya ingresados los datos. Vamos a seleccionar la opción prueba no paramétrica, pero muestras independientes. Nuevamente aquí
mantenemos en esta primera pestaña, mantenemos esta opción, comparar automáticamente, y simplemente para verificar hago clic aquí en campos, en la pestaña campos, y vemos cómo automáticamente me ha seleccionado las variables porque previamente hemos definido cuáles son los roles, ¿no es cierto? Esta es la variable de interés, la variable dependiente, y es la variable cuantitativa, pues, duración, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos analizar. Y nada más presionamos el botón ejecutar y miren cómo acá, bueno, en la ventana de resultados tenemos ya el reporte para lo que es la prueba Kruskal-Wallis. Aparece el resultado de la fórmula, 11.48, y aparece todo, ¿no? Incluso hasta la decisión también. Entonces acá el nivel de significancia sale 0.003. Mientras más pequeño sea, mucho mejor. Entonces en la prueba Kruskal-Wallis, el nivel de la significancia práctica, lo que es el valor P, sale 0.003, que es menor de 0.5, ¿no? Menor también de 0.1. Entonces podemos hablar de una diferencia muy significativa. Pero la prueba Kruskal-Wallis solamente me dice, ¿hay alguna diferencia entre algunos de los tratamientos? Como les decía, podría ser que alguna de las marcas, solamente una sea diferente, o podría ser que las tres sean diferentes. Entonces tenemos que ayudarnos del gráfico adicional que también es un resultado para esta prueba Kruskal-Wallis. Entonces aquí, un momentito, voy a terminar, falta un poquito para terminar. La duración de las baterías, o sea, tal como me está diciendo este resultado, hay una diferencia significativa, o sea, la duración de las baterías no es la misma para las marcas o los tipos de batería, ¿no es cierto? Pero tenemos que identificar, ¿no es cierto? O sea, tenemos que identificar cuál es la que tiene en este caso mayor duración. Y por eso nos podemos ayudar del gráfico que ya conocemos, que es el diagrama de caja. Este gráfico se utiliza también para el análisis de varianza, de manera que sería adecuado que en los trabajos de aplicación también se incluyera, porque estamos estableciendo la relación entre una variable cualitativa que tiene 3 categorías por lo menos, con lo que es una variable cuantitativa la duración. O sea, acá estamos llegando a la conclusión de que sí hay relación entre el tipo de batería y la duración, ¿no es cierto? Y luego con este gráfico ya podemos identificar pues que la mejor batería es la A, porque está en un nivel mucho más arriba y no hay ninguna intersección de la distribución de la batería marca A con el resto. Y finalmente, la prueba de Friedman cuando tenemos muestras relacionadas, o sea, no son independientes, ¿no? Aquí también estamos bajo el supuesto que no se cumple con el requisito de normalidad. Por ejemplo, con el fin de comparar la eficiencia en la preparación preuniversitaria en 4 academias, se tomaron 5 distintas pruebas a 20 alumnos, o sea, prácticamente a un salón se ha tomado la prueba y se obtiene el promedio de estos 20 alumnos y se reporta aquí, ¿no es cierto?, el promedio de todo ese salón, de cada una de las academias. Los resultados en promedio para los 20 alumnos en cada una de las pruebas se da a continuación. Entonces, aquí la unidad de análisis viene a ser el aula, ¿no es cierto?, el aula de 20 alumnos. Y lo que se está reportando es el promedio. Pero como ya previamente se sabe que estas notas, estos calificativos, depende de la dificultad de la prueba, es por eso que se ha tomado 5 pruebas y tenemos acá 5 bloques. Entonces, en cada uno de los bloques se está repitiendo, ¿no es cierto? O sea, se está probando para las 4 academias. Lo que se quiere probar acá es que los rendimientos, las calificaciones o los puntajes obtenidos de los salones son distintos. Distintos para las 4 academias. De repente, las 4 academias tienen el mismo nivel de obtención de rendimiento o
de repente hay alguna academia que sea mejor que el resto. Entonces la hipótesis será pues que la enseñanza es la misma, ¿no? Es igual la eficiencia de la enseñanza para las 4 academias. O sea, simple la hipótesis nula me dice que no hay diferencia, que más bien lo que es el rendimiento promedio de los salones es el mismo para las 4 academias. Eso es lo que me dice la hipótesis nula. En esta situación tenemos que seleccionar la opción de muestras relacionadas. Entonces voy a buscar acá la prueba de Friedman, ¿dónde está? Aquí está al final. Ya tenemos los datos. Como son datos relacionados, pues va a haber aquí 4 variables, ¿no es cierto? Entonces, previamente también se ha definido adecuadamente estas variables objetivo, que viene a ser pues el promedio del rendimiento que se ha obtenido en cada salón. Bien, entonces vamos a seleccionar la opción prueba no paramétrica, pero en este caso son muestras relacionadas. Y listo, nada más acá dejamos este activo, ¿no es cierto?, comparar automáticamente y verificamos pues que en la pestaña Campos se ha utilizado los roles predefinidos para que el mismo programa ya seleccione. E incluso el programa también nos va a dar la decisión, ¿no? Entonces buscamos aquí, aquí está, incluso hasta llega hasta la última parte, ¿no? Tomar la decisión. Entonces, tenemos acá el valor de la estadística de prueba, sale en 12,6, pero lo que nos interesa es el valor P, sale muy pequeño. Entonces decimos que la hipótesis nula es rechazada, o sea que no son iguales las academias, pero tampoco no sabemos cuáles son diferentes, ¿no es cierto? Por eso es que el programa también arroja un gráfico y adicionalmente una comparación. Para que se vea mejor aquí, voy a ingresar haciendo doble clic y voy a cambiar el ancho de la primera columna para que se vea mejor, ¿no es cierto? Estas comparaciones que se hacen de 2 en 2, ¿no es cierto? Aquí lo que podemos ver es que la Academia 3 y la Academia 4 tienen el mismo rendimiento de sus alumnos. ¿Por qué? Porque la significancia es mayor de 0,5. Aquí lo tenemos. Y también tenemos que la Academia 1 y la Academia 2 son iguales, porque tenemos la significancia 0,806. Ahora tenemos que adicionalmente este gráfico nos puede ayudar también a identificar cuáles son las mejores academias. Como sabemos, pues aquí está el rango. Quienes tengan pues el más alto rango será pues el mejor, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos pues que la Academia 1 y la Academia 2 efectivamente son iguales, tienen igual rendimiento sus salones, pero la Academia 3 y la Academia 4 tienen menor, ¿no es cierto?, rendimiento. Son iguales, pero menor a la Academia 1 y la Academia 2. De tal manera que estamos identificando cuáles son las academias que tienen mejor rendimiento para sus estudiantes. Pues aquí está el gráfico, ¿no? Adicionalmente, mediante lo que es este resultado, ¿no?, de comparación de 2 en 2, podemos identificar dónde están las academias iguales, en este caso los promedios o las distribuciones iguales, ¿no?, que es la 3 y la 4. Y también la 1 y la 2 tienen los mismos resultados debido a esa significancia. Y además, con el gráfico ya podemos llegar a la conclusión e identificar cuáles son las academias que están obteniendo la mejor nivel de enseñanza.